Sticker álbum Dragon Ball Sagas, es de editorial Figurarte, abarca 6 sagas, tiene un pequeño homenaje a Akira Toriyama y las sagas que abarca van desde Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball Héroes y Dragon Ball Daima. Está tremendo, es una intensa recopilación de casi todo lo que conocemos de Dragon Ball. Está bastante grande, tiene 48 páginas y 280 estampas. Compré 2 paquetes de sobres, pero no creo que lo vayamos a llenar porque si bien las colecciones de Figurarte son muy económicas, también son muy difíciles de completar. Lo único seguro con ellas es que tendremos muchas repetidas. Si a alguien le sirve el dato de aquí de Guadalajara, estas colecciones las he encontrado en las jugueterías que están en la calle Juan Manuel en el centro. Todos los sobres son iguales, tienen la misma imagen que la portada del álbum y cada sobre tiene 4 estampas. Las estampas son bastante grandes, son de un material muy delgadito, pero son muy lustrosas, tienen los colores muy intensos, están bastante cool y todas tienen marco blanco. Y no podía faltar en las colecciones de Figurarte, siempre vienen estos cupones en los sobres que puedes cambiar por póster gratis. Como nos trajimos el paquete completo, nos regalaron 3 pósters por cada uno. Tenemos aquí uno de Goten, por acá tenemos a uno de Babi contra Vegeta y por último uno de Goku contra Freezer. Están bastante chidos, me gustan más que los de Funko. Terminamos de abrir todos los sobres y la verdad es que no salieron muchas estampas. Yo siempre pensé que cada paquete tenía 50 sobres, pero no, tienen 40. Ahora vamos a acomodar las estampas por número para irlas pegando en el álbum. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este cochinero? Y así quedaron nuestras torrecitas. Estas son las repetidas, es casi la misma cantidad de nuestras estampas a pegar y nos salieron muchos cupones para pósters. Álbum de estampas Dragon Ball. Vean nada más estas imágenes. La contraportada es mi favorita, está padrísima. En la parte posterior de la portada podemos encontrar el índice donde nos platica todo el contenido del álbum. Por acá abajo tenemos una pequeña introducción y de este lado un emotivo homenaje a Akira Toriyama. Que pensándolo bien, como que hace falta un álbum de las aventuras de Fly. Y aquí arrancamos con las esferas del dragón cuando Goku era pequeñito. Vean nada más las imágenes que tienen estos fondos. Están padrísimas, súper grandes, tienen mucho color. O sea, estas colecciones son unos tremendos fanservice. Aquí continuamos con la patrulla roja, las esferas del dragón y nos topamos con Tao Pai Pai. El malvado rey Piccolo. Cada hoja tiene muchísimas estampas, pero me gusta que siempre la del lado izquierdo deja espacio para que se vea el personaje en grande. Invasores del espacio, empezamos con la saga de los Saiyajin y el primero en aparecer es Raditz. Hace poquito volví a ver esta parte y todo lo que tiene que ver con Gohan, la verdad es que ya te apachurra el corazón. Y el siguiente en aparecer es Nappa y después Vegeta, mi príncipe, que diga el príncipe de los Saiyajin. Bardock, el padre de Goku. Esta es la primera película que aborda el álbum, es de 1990. Esta parte es padrísima porque conocemos más acerca del origen de Goku y del planeta de los Saiyajin.
La batalla más épica, la saga de Freezer. A lo largo de todo el álbum vamos a encontrar estos cuadros de texto donde nos va platicando la historia de la saga que estamos viendo. Durante la lucha, Goku se enfrenta a Freezer en una épica batalla donde se transforma en Super Saiyajin por primera vez, alcanzando un nivel nuevo de poder. Todas las estampas son un deleite. Tienen las mejores escenas de acción o mini pósters. Aquí nos topamos con la segunda película que aborda el álbum, es de 1993 y es de Gohan y Trunks. Y aquí comenzamos con la saga de los androides. Es que vean nada más estas imágenes, que caray. Llegamos a la saga de Cell, tantos capítulos reducidos en tan pocas páginas. Lo mismo pasa con la saga de Majin Buu, pero al menos aquí le dieron 4 páginas. Y sin darnos cuenta, llegamos a la mitad del álbum. Aquí a la hora de pasar la página se sintió un poco crujiente. Creo que está un poquito mal engrapado, espero que no se desprenda, porque el álbum ya se está sintiendo un poco pesado. Goten y Trunks deciden fusionarse mediante la danza de la fusión, creando a Gotenks, un guerrero increíblemente poderoso que desafía a Buu con su ingenio y fuerza bruta. Y nos topamos con la tercera película del álbum, nos brincamos hasta el 2013 con la batalla de los dioses. Aquí conocemos a Bills, el dios de la destrucción. La cuarta película del álbum del 2015, la resurrección de Freezer. ¿Cómo me arrepiento de haber pegado esta estampa? Ojalá me salga repetida en un futuro. Desde hace algunas páginas atrás ya estamos en Dragon Ball Super y aquí comenzamos con el torneo del poder. Vemos a Goku y a sus compañeros luchando valientemente contra oponentes formidables. Los momentos más destacados incluyen la introducción del Ultra Instinto. Estas páginas solo son para contemplar a Vegeta Super Saiyajin nivel Dios. Quien diseñó este álbum sabe de gustos, Y aquí comenzamos con Dragon Ball GT. Y ahorita me estoy dando cuenta que en todas las páginas del lado derecho sale Shenlong. A Dragon Ball GT le dedican 6 páginas. Dragon Ball GT sigue las aventuras de Goku niño junto a su nieta Pam y a Trunks. Aquí podemos ver la aparición del androide Super 17. Vegeta poseído por Babby. Y el impresionante nivel Super Saiyajin 4. Y recién salidito del horno tenemos a Dragon Ball Daima, que se estrenó en el octubre del 2024. Solo tiene una temporada hasta el momento con 5 capítulos, pero es adorable ver a todos estos personajes volviendo a ser niños. Dragon Ball Daima se presenta como una nueva serie de anime con una historia original creada por el mismísimo Akira Toriyama. Aquí nos regresamos al 2018. Si usted quiere ver peleas desenfrenadas y poderes descomunales, aquí está Dragon Ball Heroes. Y llegamos a la parte final del álbum. Si se supieron todos los niveles de poder de Goku, si no, aquí el álbum nos lo platica. Empezamos con el nivel base, después el mono gigante Saru, legendario Super Saiyajin, Saiyajin nivel 3, Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Blue, Ultra Instinto y el legendario Super Saiyajin nivel 4. Esta parte tiene 4 estampas con enumeración especial. Aquí solo nos salió la del Ultra Instinto. Sería genial tenerlo completo. Voy a ir corriendo a comprar más sobres porque necesito completar esta colección y no me importa llenarme de repetidas. Por acá les dejo una playlist de todos los álbumes de Dragon Ball que le hemos hecho review en este canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Ya me duele la panza por comer tantas semillas del ermitaño.